Ok, estoy grabando la sesión de nuestra clase de hoy. Entonces, como les decía, nuestros tres momentos que tenemos en nuestra caverna de las ideas, el primer momento es la zona de confort, el segundo momento que tenemos que trabajar, y en este orden, primero, segundo, la salida de la caverna, y el tercer momento, el viaje del héroe. Entonces, hemos combinado Platón con los estudios que se han hecho sobre el viaje del héroe. Y el primer momento es acá en la zona de confort. En esta zona de confort, quien está dentro de la caverna no se da cuenta que detrás de un muro pasan gente y él lo único que ve son sombras. Sombras. Entonces vamos a ubicarnos precisamente en ese primer punto ahí al fondo para poder trabajar. Ese primer punto y esas sombras, si yo las aplico o las trabajo aquí directamente y yo estoy sentado y lo único que veo en la caverna o en la pared de la caverna son sombras. Entonces la metáfora me está invitando a pensar en estas sombras. ¿Cuáles son las sombras que nosotros vemos en primer lugar? Pero la otra pregunta es, ¿por qué permanecemos? ¿O por qué nos gusta quedarnos aquí? ¿Por qué nos gusta quedarnos en esta zona de confort? ¿Qué significa realmente una zona de confort? ¿O qué implicaciones trae una zona de confort? ¿O realmente para qué nos puede servir a nosotros el hecho de quedarnos en una zona de confort? Y ese hecho a nosotros nos puede inquietar mucho en términos de poder entender muchas veces por qué lo hacemos, pero precisamente al comprenderlo es que vamos a comenzar a manejar diferente eh, nuestra interpretación de lo que estamos haciendo con el pensamiento sistémico. Entonces vamos a... Bien, continuamos. Entonces hay muchos elementos que nos trae este clip que nos va mostrando que es la zona de confort, pero lo vamos a ir aplicando precisamente a nuestro proyecto. Lo primero que tenemos que entender es precisamente en esa zona de confort que me encuentro. Entonces, acá yo tengo una serie de elementos que debo tener en cuenta. En primer lugar, vamos a ver estas sombras de aquí. Estas sombras que nosotros pintamos aquí, que permanentemente nosotros solamente estamos observando. De acuerdo al video, están relacionados con el futuro sobre no sé. Y aquí es donde tenemos que comenzar a cambiar algunos elementos, porque realmente sobre el futuro no solamente tenemos que quitar este no sé, sino debemos conocer tendencias de futuro. Y para tendencias de futuro tenemos muchas cosas relacionadas precisamente con estudios. Esta es una serie de 3 libros que están disponibles para todos ustedes en términos de qué significa esto. Pero este mundo que nosotros hemos considerado muchas veces que simplemente no quiero saber de él o no sé cómo aproximar el futuro, hace parte de cómo quitarnos precisamente esta consideración de futuro, no sé. Porque nosotros no tenemos una conciencia acerca de precisamente un elemento
que se está estudiando mucho ahora. Este es el presente y este es el futuro. Y nosotros, por años, más de 300, 400 años hemos pensado en este sentido. Y esta ha sido la única forma de pensamiento que nosotros tenemos. Causa, efecto. Y esto ya lo comenté aquí en Pensamiento Sistémico en nuestras clases, donde yo siempre considero que este es el que cocina esto, causa y efecto. Pero resulta que ahora se está estudiando es todo lo contrario. En términos de futuro, lo que nosotros hacemos sobre el presente, a partir de todas las ideas que nosotros tenemos colectivas sobre futuro, es que esto ya está alimentado, no está vacío. Y por supuesto se considera la profecía autocumplida, aunque podamos colocarle el nombre de profecía autocumplida. Esto no está vacío porque ya hay una serie de ideas que lo están cubriendo. Entonces, realmente, cuando nosotros estamos aquí en el presente, todos nosotros, de manera colectiva, ya trabajamos precisamente para ese futuro. Entonces, esta es la primera condición que tenemos que entender. El futuro no lo puedo asumir como no sé. El futuro ya tiene otras aproximaciones muy diferentes que nos lo está trayendo la ciencia, que nos lo está trayendo la física cuántica, que nos lo está trayendo muchas cosas. Pero ese no sé, no se puede aceptar así, así como así. Entonces veamos. Hola, profe. Buenos días. Bien. Me parece interesante la opción que nos da de o sea, tratar de ir previniendo algunos escenarios que no sean positivos, pero más allá de eso es como ir siempre un paso adelante de lo que está sucediendo, ir siempre como que adelantándose a las situaciones que se puedan generar para que de esta manera uno esté preparado para diversos escenarios. Es difícil como que asegurar que vaya a ser uno de ellos, pero por lo menos uno ya tiene una idea de qué se puede encontrar en un futuro. Y si uno tiene una buena planificación, podría afrontar cada uno de estos de la mejor forma posible, guardando las proporciones, ¿no? Claro. Ok, gracias, Arno. Gracias, profe. Isabela, ¿qué te pareció el video? Y Carolina Ortiz, ¿qué te pareció el video, Carolina? A mí me gustó mucho cómo mostraron todas las perspectivas. ¿Cuál perspectiva te gustó más? Pues estaría indecisa entre la segunda, que es todo verde, o la tercera, que es la de la producción 3D. Ok, todo verde y producción 3D. Listo, Carolina. Jonathan, ¿qué te pareció el video? Y Juan David Rodríguez, Juan David. Hola. Hola, profe. Bájale un poquito el volumen a ver si lo escuchamos mejor. ¿Ahí me escucha mejor? Comenzó a mejorar, bájale más, porfa. Bien, no sé ya. Mira a ver. No sé. ¿Me escucha mejor? No, Arregle esto y ya. muy mal, Juan David, muy mal. Si quieres, nos escribes por el chat. ¿Qué te pareció el clip? Danos una idea de lo que más te gustó del clip.
el chat de aquí, del Zoom, del salón, pues. Bien, mientras Juan David nos aporta, entonces veamos un último comentario. Veamos a Valeria. Valeria, cuéntanos, ¿qué te pareció el clip? Pues, profe, la verdad me pareció demasiado interesante ver, como dijo mi compañera ahora, ver las diferentes perspectivas que nos pueden mostrar sobre el futuro, sobre, dependiendo de pues, nuestros actos, a qué podemos llegar. ¿Y cómo te sientes cuando tienes perspectiva de futuro? Uy, pues, profe, dependiendo la perspectiva, pues si vemos como el mundo todo verde, pues chévere, pero se siente como una responsabilidad grande, siento yo. Bien, Valeria, muchas gracias. Y aquí es donde tenemos que comenzar a entender el por qué las sombras, tenemos que estudiarlas, porque estas sombras no pueden seguir nosotros en la zona de confort, y zona de confort es ni siquiera ver esto. O sea, no. Cuando yo miro futuro, pues simplemente me acerco al cine y entonces tengo siempre las mismas imágenes, desde Terminator hasta galaxias, en fin, o completamente distópicos, cambios climáticos, zombies, pandemias como ahora, en fin, que se volvieron realidad. Pero cuando ya me voy y tengo la posibilidad de mirar una proyección de escenarios 2050, que entre otras, permítame un momentico, les muestro algo más. Eh, entonces lo interesante es comenzar a mirar que, listo, hay cosas que me llaman a la atención en esa perspectiva, como es el caso de Carolina, si le interesa más o todo verde o la producción 3D, ¿ya? O Arnold que nos dice, vea, nos sirve para estar preparados. Y este Be Prepared que se está hablando mucho ahora precisamente porque estamos en una condición de riesgo compleja, muy compleja, ¿ya? No solamente por las noticias que nos comienzan a llegar de los extremos climáticos, sino los extremos ya sociales. Recibimos la pospandemia con la noticia de Afganistán. Y Colombia, pues ni se diga, estamos recibiendo la pospandemia con una turbulencia sociopolítica. Pues ya se habla si esto es apenas a puertas de lo que va a ser elecciones el otro año, quién sabe este país convulso, o que se convulsiona con una fragilidad impresionante, entonces nos hace mucho daño. Aquí nos estaba diciendo Juan David, lo que más me gusta es la ciencia que avanza mucho, pero la contaminación de los países y lugares verdes caen en el olvido. La gente quiere ayudar, pero será tarde para poder salvar. Sí, la llegada tarde. Listo, Juan David. Precisamente en todo verde hay una preocupación de tiempo porque o llegamos tarde o lo que hagamos simplemente son paliativos, son mínimas correcciones, ya el daño está hecho. El asunto de mínimas correcciones o el daño está hecho es que si no lo hacemos, pues será peor. O el asunto considerar que de pronto tenemos oportunidad, como lo demostró el COVID, que apenas hicimos el confinamiento, muchas zonas se restablecieron, demostrando que la naturaleza es mucho más fuerte en restablecerse que el hombre lo que puede hacer por ella, simplemente dejándola tranquila y quieta. Pero el asunto está ahí ese es el problema que tenemos, ese tranquilo y quieto. Y lo que nos comenta Valeria en términos de esta responsabilidad. Ustedes ya no son la generación de tomar el futuro como en una cosa así amplia, abierta, vacía, y ustedes ya no son la generación que pueden decir, pues como el futuro yo no lo puedo intervenir, pues no estoy allí porque la ciencia les está demostrando completamente lo contrario en términos de, miren este futuro de lo que estamos llenando. Todos estamos llenando y participando en esta llenada de futuro de manera que esto ya no es así como lo creímos durante años de que
pues yo no tengo responsabilidad sobre el futuro. Pues resulta que sí, porque tienes responsabilidad en términos de todo lo que piensas, todo lo que haces, todo lo que actúas, pues sencillamente lo vas compartiendo con otros y colectivamente esto comienza a ensamblarnos en unos conceptos que nos pueden dañar en este futuro, ¿ya? Y lo estamos construyendo desde aquí. De manera que ya esa consideración de antes no es con ustedes. Ahora, elementos que hay que mirar con más detalles para este 2050 en términos de cómo hacemos para nosotros salir precisamente de este estado de estar de manera postrada y diciendo, no, es que como el futuro está allí, pues yo veo estas sombras y listo. Pero estas sombras del futuro, sí, yo soy el responsable. Y yo soy responsable, por ejemplo, en varias cosas. COVID nos demostró los regalos de COVID. Hablemos de los regalos de COVID. Los regalos COVID, uno nos lanzó a la virtualidad, pero sin esperar nada. Esto fue de un solo golpe. Y esta virtualidad nos la adelantó al 2030. Esto lo he comentado varias veces y lo seguiré insistiendo. Pero esto es un regalo COVID. El otro regalo fue la vulnerabilidad. El regalo de vernos en una globalización, pero ya ni siquiera una globalización geográfica. En este caso, pues nos tocó ver la globalización en términos de riesgo y de la pandemia. Y vimos cómo una pandemia viaja más rápido que la ciencia. Y vimos cómo una pandemia, no habíamos despertado las noticias y ya teníamos aquí las variantes en el país cuando decían que eso estaba en la India, o sea, no hay distancias. Pero esto nos demostró lo vulnerables que somos. En términos, otro regalo que sí es un regalo nuestro, del área nuestra, de la carrera nuestra, el interés por la logística. Por fin, los médicos se interesaron que la logística sí existe, por aquello de las vacunas, pero también nos interesamos por aquello de los alimentos y nos interesamos en la logística por los canales de distribución. Y por supuesto, no es motivo de ningún orgullo, pero nos toca responder a ella. Nos interesamos en la logística durante el paro. La ruptura total de todas las posibilidades de despacho, y no quiero meterme en temas políticos, simplemente lo que no sucedió, obligó a los directores de logística o las personas encargadas de logística a doblar esfuerzos y a ver cómo salíamos adelante. Ya no era asunto de que miremos a ver, no, tienes que tomar todas las medidas de bioseguridad, lo que tengas que tomar, pero tienes que trabajar. Entonces, la pregunta que yo les haría, ok, regalos COVID, pero por aquí tenemos un proyecto de final de curso. ¿Ya? ¿Cuál es el regalo COVID que se le brindó al zoológico? ¿Qué regalo COVID tuvimos en términos de este futuro? ¿Ya? Entonces, tuvimos un regalo COVID de la virtualidad. Igual que muchas empresas, el zoológico fue lanzado a esta virtualidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a aprovechar nosotros en nuestro proyecto final de curso la virtualidad? Lo segundo, la vulnerabilidad, indudablemente. Y ustedes escucharon campañas del zoológico, no solamente para eh, las personas que obviamente se pidieron mercados, ayudas, porque los cuidadores estaban muy vulnerables. Los cuidadores, además de necesitar, tenían que seguir trabajando, pero en las condiciones en que estábamos era todavía más complejo. Pero sobre todo los huéspedes que estaban en el zoo, ¿ya? Entonces todos los individuos, porque así les llaman, que se encontraban en el zoo tenían que seguirse alimentando. Pero aquí teníamos un estado de vulnerabilidad eh, que también golpeó. ¿Cómo vamos a aprovechar estos aprendizajes sobre la vulnerabilidad para nuestro proyecto de grado? ¿Qué podemos demostrar? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos retomar? Y sobre todo, la logística. La logística en términos del SU, y era la logística de todo tipo, de los visitantes, de los proveedores,
de las personas que trabajan en el zoológico, en fin, pero es una comprensión logística que es una logística urbana. De manera que miren ustedes que con este color rojo lo que quiero resaltarles es que vamos haciendo una capa de contraste. Vamos viendo sombras de futuro, pero vamos hablando de nuestro proyecto final de curso. Bien, también podemos seguir hablando acerca de lo que nos trae este video. Este video nos habla de los riesgos de la vulnerabilidad, pero nos habla de otro tema, la megaurbanización. ¿Qué ocurre con la megaurbanización? Y nosotros tenemos que comprender esto en términos local, o sea, con lo que tenemos aquí, megaurbanización, ¿ya? Entonces, por aquí tenemos la urbanización de carretera al mar. Es indudable lo que está ocurriendo acá en términos de megaurbanización. Real, pirata, lo que sea, no importa, pero está sucediendo. La gente está tomando terrenos y lo está convirtiendo en parcelas o lo está convirtiendo en lugares de vivienda, así no estén hechos. Lo mismo tenemos por aquí en los cerros, un crecimiento de la vulnerabilidad en vivienda con una vivienda no planificada. Y tenemos un crecimiento hacia el sur en esta zona de expansión interesante, bastante compleja, donde ya estas vías que se terminaron de arreglar, sencillamente son vías que se pusieron al día. Pero el problema va a estar acá, este crecimiento que está dando urbano, tanto en esta zona como en esta zona de la Comuna 22, y todo lo que va a ser la conexión a Jamundí. Esto va a ser, o ya es, un problema no solamente de crecimiento, porque toda esta zona van a necesitar agua, van a necesitar energía, toda la zona de expansión van a necesitar vías, pero también van a necesitar canales de distribución. Y vemos barrios enteros, Pacífica, por ejemplo, uno entra por acá a Pacífica y se encuentra que esto está lleno de tienditas, pequeños supermercaditos, todos esos son microcanales de distribución que comienzan a crecer. O vemos nuevos supermercados que comienzan a expandirse. Por esta zona de acá que tenemos, pasando esta frontera precisamente del río Cauca, hacia Juanchito tenemos otro crecimiento urbano y hacia acá, hacia el norte, tenemos una frontera, pero una frontera compleja. Y esta frontera compleja está dada por la contaminación. No hemos podido solucionar este problema de contaminación. Las zonas norte de la ciudad muy afectadas precisamente por zonas industriales que falta mucho trabajo por hacer en términos de contaminación. Y vemos el otro polo de desarrollo, Palmira, en un crecimiento y expansión muy interesante también, ya que este norte tiene esta frontera aquí imaginaria y tangible en términos de contaminación. Acá tenemos una posibilidad de expansión también en una ciudad periférica. Y por supuesto, comienzan a aparecer unos proyectos también interesantes, menos mal, así estén todavía por hacerse, pero son los relacionados con los trenes de cercanías. Bien, ahí tenemos nosotros una mega urbanización muy vulnerable en términos de recursos, en términos de distribución, en términos de salud. Voy a poner por aquí una incógnita en términos de salud, en términos de educación, pero sobre todo en términos de empleo. La empleabilidad está muy comprometida en estos crecimientos. Lo vimos también en la protesta social, su primer requerimiento que era empleo. Pero de nuevo nos ubicamos en nuestro proyecto. El zoológico en medio de este crecimiento megaurbano, con una gran presión de las constructoras por el área donde está, con una gran presión de la misma ciudad por el crecimiento, pero al mismo tiempo con una gran oportunidad. Con una gran oportunidad porque esta puede ser una isla, un oasis, precisamente de lo que requiere
la persona urbana para generar una conexión con la naturaleza, para generar un conocimiento con la naturaleza. Y es triste a veces ver el comportamiento de personas que visitan el zoológico que no tienen esta conexión, sino que simplemente es un recorrido de un parque. Volví a ver nuevamente cómo castigan, literalmente entre comillas, el cero interés por los anfibios, siendo este país no solamente potencia, sino una biodiversidad impresionante en términos de anfibios, pero nosotros no los conocemos. Recorrido por el parque simplemente por un camino y solamente consumimos, esto es un consumo visual. El único sitio donde la gente se comporta en términos de isla de pronto es el mariposario, pero el resto un consumo visual impresionante, pasan por todas las exhibiciones, si está bonita o no, y eso es corriendo todo el mundo eh, en términos de puro consumismo. Nos acostumbramos a esta opción de consumo y todo lo consumimos, y es un consumo visual. Entonces, ¿cómo hacer un alto para precisamente nosotros en estos recorridos del parque a través de nuestro proyecto sea considerado precisamente este oasis en el parque? Hay también otros elementos que seguimos viendo que nos sirven de información con este video para lo que queremos hacer. Y el otro elemento que tenemos que trabajar o podemos trabajar es precisamente el poder mirar lo que nos va a ocurrir, que tiene mucho que ver con ese oasis, pero que tenemos que tener pendiente de nuevo la vulnerabilidad, pero ahorita ese riesgo por cambio climático. Entonces, el riesgo por cambio climático. El primer riesgo fuerte que vamos a vivir nosotros o impacto fuerte que vamos a tener que trabajarlo precisamente sobre las dos cordilleras es la caída de los páramos y de las fuentes de agua. ¿Ya? Caída de páramos. Lo otro problema que vamos a tener, pues por supuesto esto va a generar un problema fuerte sobre el suministro de agua para nuestro río. ¿Ya? Y vamos a tener un problema bastante difícil en términos del caudal para darle el 80% del agua a Cali. Y no quiero hablar de las ciudades intermedias, Palmira, Buga, Tuluá, en fin, donde tenemos una alta dependencia precisamente de este río. Las zonas agrícolas y las zonas industriales, base de agua. Entonces, por cambio climático vamos a tener un reto con respecto al cuidado, no solamente de las cuencas, sino al cuidado de la circularidad del agua. Ya no podemos permitir algo tan simple como nosotros estamos tan acostumbrados a dos cosas. En nuestra mente tenemos dos arquetipos que nos han hecho muchos años. Aceptar que los residuos es algo normal y aceptar que la contaminación al agua es normal. Esto no es normal. Esto ya no es normal porque estamos en unos límites de crecimiento. Entonces, cuando estamos en límites de crecimiento, pues nos encontramos por cambio climático estos problemas. Ok, entonces, ¿esto qué tiene que ver con nuestro proyecto final de curso? Entonces, el zoológico, en términos de educación de agua, o en términos de precisamente abordar la educación al agua, ¿qué es lo que va a contribuir en términos de todo el parque como un todo? La otra contribución que el parque también debe pensar hacer es la educación climática. Nosotros no podemos solamente estar diciendo a toda hora, es que el cambio climático, es que el cambio climático, es que, pero no tenemos más palabras porque no sabemos más del cambio climático como tal. Y aquí tenemos unos aportes que tienen que ver con mitigación al cambio climático. ¿Ya?
Y aquí tenemos que ampliar completamente con educación climática lo que tenemos que hacer. Y por educación climática también se entiende las acciones que podemos tomar para poder corregir lo que hacemos directamente con el río. De manera que aquí también tenemos el otro reto planteado con la fauna y la flora. ¿Cuánta fauna y flora va a estar comprometida por cambio climático, por incremento del clima como tal? Y en esta fauna y flora, el parque, ¿qué rol va a tener? ¿O cómo nos anticipamos a ese rol? Entonces tenemos aquí también otra consideración interesante en cuanto a nuestro proyecto. Algunos de estos elementos eh, que estamos observando van a cambiar también totalmente a partir de otra consideración que ustedes van a vivir muy fuerte. Y la consideración que van a vivir muy fuerte va a estar asociada solamente con esta palabrita. Esta palabrita, prosumidores, les va a cambiar todo en su actividad profesional. Porque nosotros estábamos acostumbrados siempre a hablar de consumidores. Y entonces cuando nos están hablando de 3D, 3D solamente es un medio para ser prosumidor, pero hoy en día el ser prosumidor, el ser consumidor, simplemente yo esperaba que me entregaran un bien o un servicio y yo a cambio de un dinero entregaba simplemente la contrapartida. Pero ahora aparece el prosumidor. Es un consumidor que produce y consume. Y en el video lo dicen, la gran producción de consumo masivo cae. Ya no hay más producción de consumo masivo. Ustedes crecieron en la ingeniería industrial fordista. Ustedes crecieron con los principios de la revolución industrial. Voy a ponerle 1800, pero son 1700, en fin, pero dejémosle 1800. Ustedes crecieron con los patrones que se enseñan para la producción en masa, para la producción en línea. Pero si ahora yo voy a ser prosumidor, aparece la individualidad. ¿Y esta individualidad qué significa? Significa la exigencia de productos a la medida. La pregunta es, ¿cuál va a ser la ingeniería industrial que ya tenemos que estar enseñando para esto? Pues precisamente una parte de esa ingeniería industrial que enseñamos para estos pensamientos sistémicos. Para que ustedes tengan esa conciencia precisamente de la producción de consumo masivos. El trabajo y las discusiones que ustedes hacen en la clase de la profesora Elena tienen que ver con estas exigencias de productos, de este cambio que se va a generar aquí en términos no solamente en contenido, sino esto es lo más importante. Ya no habrá producción de consumos masivos, son prosumidores que tienen una individualidad para todo. Ok. ¿Y qué es entonces un visitante al parque zoológico que cambia de consumidor ahora a prosumidor? Ya, él construye su visita. Visita propia, visita individual. ¿Qué podríamos hacer nosotros para la construcción de esta visita individual, como para hacer esta visita propia? ¿Qué podríamos hacer para cambiar precisamente esta condición? Y entender que este cambio a ser prosumidores ya es un cambio muy interesante en términos efectivos, o sea, en términos concretos, existe y se está dando. Otro ejemplo de prosumidores muy grande va a ser precisamente si usted tiene una 3D, lo que va a poder lograr, y ya se están logrando en muchas empresas,
en términos de las partes, los repuestos, los componentes, y eso qué significa en el cambio completo de todo un sector relacionado con los inventarios de partes y componentes. El otro, los prosumidores que está generando. Usted como prosumidor va a poder hacer su propia, diseñar su propia ropa, los botones, inclusive su propia ropa. Y usted va a poder diseñar elementos de la misma ropa. Entonces usted va a tener es una posibilidad prosumidora. Y así como les comentaba, usted en una época que era imposible creerlo, cuando comenzaron, a mí me tocó esa llegada de las famosas fotocopiadoras, que para muchos de ustedes han desaparecido de su léxico, y solamente vuelven a encontrarlo cuando un profesor pide y les coloca un paquete de fotocopias así en el centro de fotocopiado. Pero imagínense que dentro de poquito, y es para nuestro medio, porque eso ya lo hay, usted simplemente va a ir a un centro de copiado 3D, eso se llama un, un centro de copiado para los makers. Y pues los makers no es un equipo de fútbol, es esto. ¿No? Los makers, precisamente a ustedes se van a llamar makers. Son personas que van a o ir a un centro de estos que tienen impresión 3D y van a pedir algo específico 3D. Y ese algo específico puede llegar a ser, no sé, partes, ropa, tenis, en fin. Pero el hecho es que esta interpretación de lo que va a ocurrir con este tipo de manufactura ya se está dando. La manufactura o el nombre que le han dado a los makers, en este término de consumidor, también le llaman manufactura aditiva. ¿Ya? Y pues ustedes encuentran acá una electiva y algunas materias donde comienzan a trabajar un poco de esto, pero más que como materia, en fin, esto tiene que ver con una tendencia global. Y la tendencia se denomina precisamente la construcción de ser prosumidores. Eso pues nos lleva entonces a los estilos de vida individuales, nos lleva a no la producción en masa, pero nos lleva a otra consideración que es la economía circular. Entonces, cuando ustedes se encuentran en términos de una economía circular, que también requerimos cambiar la ingeniería industrial. La ingeniería industrial creció en este sentido. Consumidor, canal, empresa, proveedor. Esto luego cambió un poco, se expandió, ¿ya? Y la expansión tuvo que ver con que se miró más hacia el fondo, proveedor de proveedor, hasta llegar a bienes de origen. Y entonces nos encontramos países como nosotros con el azúcar, que el azúcar atiende a todos los niveles en términos de la cadena de valor, porque entiende a empresas que requieren como materia prima, a proveedores que utilizan también el azúcar como materia prima, a proveedores de proveedores y al consumidor final, en un canal que vende productos derivados hechos o complementados con el azúcar. Pero comenzamos a trabajar con un daño. Cuando yo les digo a ustedes, ¿por qué los residuos para nosotros es algo inherente en nuestro disco duro? Es que esto lo tenemos aquí anclado, por acá metido en el rinencéfalo. Nosotros aceptamos la palabra basura por años. Ahora le llamamos plantas de manejo integral de residuos. Pero miren ustedes qué hacemos nosotros cuando nos encontramos tres tarros. Permanentemente voy y me asomo.
Y lo que hay aquí adentro, me atrevo a hablar que un 70%, 80%, nada que ver con lo que se arroja aquí. Nosotros tenemos un lío con los recursos. Ahora los invito a que, si quieren, levántense un momentico, ahora en el descanso, asómense en su cocina y pregúntense, ¿ustedes están separando? Yo estoy en la U y no utilizo bien estos tarros. Y en la casa no separo. Ya, con las 3 bolsas obligatorias, blanca, negra y verde. Ok. Entonces, ¿qué ocurre con este mal llamado residuo? Pues ciudades como las nuestras tienen 2.500 toneladas día. Eso, por favor, eso, ojalá yo pudiera decir, voy a vender alimentos por 2.500 toneladas día, pero nosotros no tenemos la concepción de cuánto cuesta esto. Y nos toca sacar cadenas productivas nuevas. Por ejemplo, yo le critico a este video que todavía hable de residuos, que todavía hable de reciclaje. Reciclaje no es una opción. Reciclaje es una acción que tenemos que tomar para organizar este lío, pero no es una opción a futuro de vida. No debería existir el reciclaje. Si yo estoy hablando de 3D, pues eso no debería estar ya. Ok. Pero bueno, eso es otra discusión mucho más larga. ¿Qué tiene que ver nuestro proyecto final de curso con economía circular? ¿Qué tenemos que ver con residuos, pero con economía circular? Y entonces tenemos que comenzar a entender que economía circular no es residuos. Para la economía circular yo tengo que interpretar otro tipo pues, de economía. Yo ya no puedo ser el ingeniero industrial que habla, piensa o describe así a una cadena de valor, ¿ya? Hasta los bienes de origen, vegetal, animal, mineral. Ahora resulta que yo estoy aquí en el centro con mi estilo de vida que he creado ahora, un estilo de vida de un lugar para vivir y trabajar. Y ahora me encuentro que los canales los encuentro de esta manera o virtuales y encuentro empresas alrededor que me pueden servir de opción precisamente y encuentro los bienes de origen también de todo tipo. Ok, y yo estoy aquí. Entonces, cuando ya no lo miro primero de manera lineal, sino que lo miro de manera circular, para esto nosotros utilizamos nuestro pensamiento sistémico. En segundo lugar, cuando yo comienzo a interpretar o a entender que en el centro de toda esta circularidad, y lo que encuentro es que todos los que hacen parte de esta circularidad, todos requieren agua. Entonces, cuando yo comprendo que todos requieren agua, pues no voy a comenzar o voy a comenzar a trabajar precisamente para evitar contaminarla. Pero también si yo comienzo a encontrar que en esta circularidad todo también depende del aire, entonces comienzo a entender los gases de efecto invernadero más allá del carbono y comienzo a entender qué significa el metano y comienzo a preguntarme, ¿y yo qué como? Comida. Porque la comida en la agricultura por los pesticidas generamos metano. Y nosotros, por nuestros procesos de digestión naturales, generamos metano. Y si me voy a la carne que me comí en la hamburguesa, en fin, no sé qué, pues estamos generando metano. Y este metano es el gas de efecto invernadero más complejo que hay. De manera que, así como se trabajan con los diferentes ganados que hay, vacuno, en fin, en dietas para que no generen el metano que generan y disminuir la generación de metano, de flatulencias, lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. Nosotros podríamos modificar nuestras dietas precisamente para generar menos metano.
y manejar de manera científica adecuada nuestras excretas. Y comenzaríamos a pensar en una economía circular de otra manera. Entonces, de nuevo la pregunta, y mi proyecto final de curso, ¿cómo yo interpreto el parque circular? La circularidad en el parque, en lo que yo voy a trabajar en términos de economía circular en el parque. Entonces, aquí nos encontramos unas consideraciones muy interesantes con respecto a estos gases de efecto invernadero y muchas cosas más que van con el aire. Y comienzo a trabajar directamente con el agua y muchas cosas más que tienen que ver no solamente la contaminación, sino preservación del agua, en fin, y todo lo que tenemos. Y por último, en nuestro video nos encontramos otra consideración de futuro. Y es una cosa, pues, o afortunada o desafortunadamente, porque afortunadamente cuando lo entendemos, generamos interacción, generamos conciencia y cooperación. Pero nuestra tendencia literal es a vivir en el estancamiento, en la desconfianza, en cero comprensión global. ¿Ya? Y precisamente esto es la mata de cultivos para los posibles conflictos por recursos naturales que podemos vivir. Y esta es la peor crisis o la mayor crisis que nosotros vamos a tener que afrontar. O cooperamos o nos morimos, porque la desconfianza nos va a llevar a unas condiciones de tensión que no vamos a poder manejar. Y menos en el entorno donde estamos operando. Porque pues tenemos que entender qué significa este mensaje de la economía colaborativa. O escuchar a Chomsky, Noam Chomsky, que nos hace la alerta. Este librito llegó comenzando pandemia y hace una alerta muy concreta con el cambio climático, pero también hace la alerta con el problema nuestro que tenemos de armamento nuclear. Y Chomsky, pues, Chomsky deberíamos leerlo todos para poder entender un poco esta urgencia por la cooperación, ¿ya? Por la interacción. Y esto, aunque puede sonar muy grande, resulta que ustedes como ingenieros, ustedes ya son de la generación 2030 que tienen que trabajar en cooperación, colaboración, confianza, cooperativismo, complementariedad. 5 Cs, pero estas 5 están comprometidas con una sola C. ¿Cómo hacer para que nosotros tengamos aquí una puerta blindada para no caer al otro lado, como ingenieros, como profesionales, aquí, no llegar acá? Tener un capital moral y ético fuerte para sostenernos. ¿Y cómo hacer precisamente para fortalecer estas 5C? Entonces, cuando yo me pregunto cómo fortalecer esa C, entonces me voy a nuestro proyecto final de curso. Cómo fortalecer las 5C en la gestión, no solamente del parque, sino en la gestión con todos los stakeholders con que se relaciona el parque. ¿Ya? El terreno del parque es del municipio, pero los profesores y los colegios y las universidades, pero en especial profesores y colegios, son grandes beneficiarios del parque, que se vieron muy golpeados durante la pandemia. Los profesores literalmente llamaban al parque precisamente pidiendo auxilio, que necesitaban llevar a sus estudiantes al zoológico para que entendieran ciclos biológicos.
y no había dónde llevarlos. Y tenemos más stakeholder, pues tanto así tenemos stakeholder que la misma ciudad se podría considerar un stakeholder, los hoteles, el turismo. ¿A quién le interesa el zoológico? Pues a todos, ¿ya? El sector turístico tiene una gran campaña alrededor del zoológico, como un patrimonio de la ciudad. Y realmente en términos de patrimonio es un patrimonio ecológico. De manera que no solamente por el jardín que está, sino la labor que cumple y la educación ambiental que genera. Pero ¿cómo hacemos para generar esas 5C en fortalecer esas 5C en el proyecto que tenemos? Bien, como ustedes ven, estamos arrancando aquí. Tenemos que salir de la zona de confort. Ok, entonces vamos a trabajar directamente ahora en nuestro proyecto, cada grupo. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto aquí? Mateo, ¿tienes alguna duda, inquietud? Mateo Cobo, No, profe, está muy claro. eh, ¿encuentras elementos de lo que he conversado para trabajar en el proyecto? Sí, claro, claro que sí. ¿Se te abren las opciones? Pues sí, profe, yo diría que sí, sobre todo como la forma de conectar todos los conceptos. Ok. Y Sofía, ¿qué opinas? Que sí, profe, que esto como que me deja más claro por dónde como abarcar el problema, con las diferentes perspectivas que podría enfocarse pues el desarrollo de la experiencia. Oh, perfecto. ¿Y Laura Cataño? Sí, profe, pues a mí me pareció que esta herramienta y las que nos mostraste en la clase anterior, pues nos van a ayudar mucho en lo que tenemos que hacer con el zoológico. O Ok. sea, si encontramos las herramientas que necesitamos. Entonces, muchas gracias. Vamos a salir de esta condición de ver sombras. ¿Listo? De quedarnos ahí quietos viendo estas sombras. De estar solamente con el miedo en términos de qué es lo que voy a hacer, en términos de un futuro que no sé. Y no quiero permanecer más en un entorno, sobre todo como nos llama la atención el video de la zona de confort, mantenerme entre lo que domino y conozco, ya entre los hábitos y las rutinas. Entre lo que domino y conozco, hasta la misma forma de comportarme durante la visita. Que lo que estaba diciendo ahorita, por ejemplo, en términos de cómo consumo yo el consumismo visual. Eso es parte de esas rutinas. O sea, a mí me dicen voy a ir a un parque, entonces me comporto como visitante de un parque. Voy a ir a un museo, me comporto como un visitante de museo. ¿Y cómo se comportan los visitantes de museo? Pues como se comportan los demás. Si es de arte, pues van paseando y van mirando los cuadros como si estuvieran viendo paisajes, yo no sé, en fin, pero no es el comportamiento que uno esperaría eh, para usted construir una experiencia no solamente visual, sino en el arte casi que espiritual. Lo mismo ocurre con los sitios de alta riqueza biológica, ¿ya? Eso es un hábito, una rutina, eso no, cuando caemos en hábitos y rutinas estamos perdiendo muchas posibilidades de poder construir pues las nuevas experiencias y posibilidades de servicio con la gente. Lo segundo es salir de esta zona de miedo, ¿ya? Y la zona de miedo en términos de, pues como lo dice el mismo video, ¿ya? Vamos a atrevernos a hacer cosas, a pensar cosas, más allá de caer en la vergüenza, sentirme que estoy hablando bobadas, en fin, lo que sea, no importa, pero nos tenemos que salir de ahí, ¿ya? Y precisamente para eso es donde estamos aquí hablando hasta el momento lo que hemos dicho. Cómo hacer que el ingeniero industrial a través de las 5 Cs que tienen que trabajar, nosotros la apliquemos en el parque, a través de esta economía circular, cómo la aplico en el parque, cómo cambio completamente de mirar esto de manera lineal y trabajo de manera circular, a través de un nuevo perfil que se denomina prosumidor, que es lo que va a ocurrir, a través de los retos que ya tengo que atender sobre cambio climático, sobre el crecimiento urbano y el zoológico, lo que está teniendo ahí, y las sombras de futuro en términos de
los regalos COVID. El COVID o la pandemia nos ha dado una serie de regalos, pero cuando comenzamos a activar la actividad presencial, es como si se nos hubiera olvidado todo. ¿Ya? Volvemos a aprender unos breakers imaginarios en la mente y nos comportamos como si no hubiéramos aprendido nada. Y aquí es donde tenemos que evitar caer en las rutinas que no nos permiten avanzar. Bien, entonces vamos a abrirnos en los grupos. Voy a abrir 7 grupos, pero voy a asignar manualmente. Ok. Ve, profe, ¿pudieras repetir como los 7 mapas que nos acabas de mostrar? Tranquila, ya le tomo Rapidito. foto y se los coloco Ok. en el chat. ¿Listo? Dale, gracias. Y ustedes ya acceden ahí mientras vayan a la discusión. Grupo número 1. ¿Quiénes son? El primer grupo, por favor, o un grupo. ¿Quién nos va a decir? Profe, los que estamos levantando la mano. Dale, dale, no, pero por favor me lo dictan. ¿Quiénes hacen parte de un grupo? Ok, el grupo 1 está con Juan Camilo Pulido, Juan Camilo Pulido. Nicolás Aristizábal, Momento. Nicolás Aristizábal, ya. Juliet, Juliet Carolina, listo. ¿Quién Juan más? Juan David Gutiérrez Juan David Gutiérrez y mi persona, Arnold. y Arnold. Listo. Otro grupo, por favor. ¿Quién me lo dicta? Profe, Virginia Velázquez, Virginia Velázquez. Juan Felipe Espinosa Juan Felipe Espinosa y Mateo Cobo. y Mateo Cobo. Gracias. Otro grupo. Otro grupo. ¿Quién? Profe, Sebastián Quintero, qué pena. Sebastián Interrumpí por ahí. Quintero. Ya. Laura Cataño, Laura Cataño. Camilo Barney, Camilo Barney. Carolina Ortiz Carolina Ortiz. y Sofía López. Y Sofía López. Listo. Otro grupo. Profe, el mío, Alejandro Castro, Alejandro Castro. Valentina Martínez, Valentina Martínez. Juan Camilo Sánchez, Juan Camilo Sánchez. Isabela Ramos, perdón, Isabela Ramos. y Valeria Palacio. Y Valeria Palacio. Ok. ¿Qué más? ¿Otro grupo? sí, profe, Catalina Sierra, Catalina. Manuela Velázquez, Manuela. Juan David García Juan David García. e Isabela Guerra. Isabela Guerra. Ok. ¿Y otro grupo? Profe Lucas Sánchez, Mateo Sánchez y Jonathan Portilla. Espérate. Lucas, Mateo, Jonathan Sí. y Juan David. No, profe, no sé. Si él quiere, bueno. No sé. Juan David, ¿qué grupo eres tú? ¿Estás por aquí? Bueno, Juan David Rodríguez no está. Entonces, Jonathan, Lucas y Mateo, ¿listo? Bien, consigna. Consigna número 1. Están viendo ahí la pantalla, ¿cierto? Salir de la zona de confort. ¿Ok? Vamos a salir de la zona de confort. Esa es la consigna que vamos a trabajar. Para salir de nuestra consigna, para cumplir con nuestra consigna, vamos a utilizar 2 herramientas. La primera herramienta está relacionada con algo que de pronto ustedes, algunos recuerdan, otros no, en fin. Pero tiene que ver con la metacognición. Y la metacognición precisamente tiene que ver con esto que comenzamos a hacer ahora. En términos de, yo les dicto a ustedes una consigna, o yo les doy a ustedes una consigna, y ustedes buscan cómo cumplir con esa consigna. ¿Ya? La consigna, tenemos que salir de la zona de confort
en donde nos encontramos, tenemos que salir de la zona de confort que tenemos en el zoológico, tenemos que salir con los elementos que hemos estado viendo. Entonces miren que esto es un proceso reflexivo que les ayuda a ustedes para permanentemente estar preguntándose, ok, cuando yo tengo una consigna, ¿están viendo ahí la pantalla de la metacognición? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Entonces yo les coloco una tarea, esa es la consigna. Entonces, si entendieron o no la consigna, esa es mi primera función. ¿Está clara la consigna que les di? Tienen que salir de la zona de confort del parque como está. Tienen que crear algo completamente nuevo, diferente, algo que los rete y algo que nos permita esos puntos que ya vimos, utilizarlos para generar un nuevo contexto. Entonces, cuando yo les doy una consigna, la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ok, ¿qué debo conocer para poder hacer esta tarea? ¿Ya? Entonces les voy a entregar los escenarios. Listo, ya vimos el video, les entregué información. Tengo que elaborar un plan de trabajo. Entonces ya como ustedes tienen la visita y ya tienen esta información, entonces ya comienzan a hacer su propio plan de trabajo, ustedes lo monitorean y cuando lo termine lo presentamos para ajustar y modificar elementos. Pero uno permanentemente con cualquier actividad está haciendo este ciclo. Esta metacognición los va a llevar a ustedes a entender cómo seguirán buscando, no solamente en esta materia, sino en general. Cuando ustedes tengan conocimiento nuevo por aprender, cómo comenzar a buscar precisamente ese conocimiento nuevo. ¿Qué preguntas me tengo que hacer para buscar el conocimiento nuevo y les permita avanzar? La segunda consideración o el segundo tema que nosotros también nos podemos valer de él es que precisamente nuestra universidad a través de IBET nos hemos comprometido en desarrollar precisamente un ciclo. Ya este es el primer ciclo que nos hemos comprometido. Yo soy el que coordino esto en toda la carrera, o sea, este proceso metarreflexivo a través de consignas. ¿Qué hago? El segundo proceso en que nos hemos comprometido es que ustedes serán ingenieros que van a pensar en estas 4 letras. La letra C, D, I, O. Y esto es una metodología de las ingenierías industriales globales que están estandarizadas, que tienen elementos de desarrollo. Entonces, estas son como las 4 principales funciones de un ingeniero industrial cuando está pensando en algo nuevo. Primero lo concibe, luego lo diseña, luego lo implementa y lo opera. Nosotros vamos a empezar hoy con la letra C. Entonces, yo les doy una consigna. Listo, vamos a salir de la zona de confort. Ok, les doy unos elementos que ya los acabamos de hablar para no estar con sombras mirando el futuro. Y con eso ustedes van a empezar a concebir. Concebir donde ustedes van a tener mucha sensibilidad y empatía. Por eso es que ustedes comenzaron a preguntarle a sus compañeros lo que había vivido en ecología y lo que esperaba vivir, porque este tema los lleva directamente a pensar en ese futuro, en ese contexto ecológico, al ser un parque zoológico. Y ahí es donde ustedes comenzaron a vivir qué significa la empatía, porque ese principio de empatía es el que ustedes van a vivir cuando se acerquen a las personas en el parque. Entonces, claro, ustedes van a concebir en términos de tomar esa tarea o esa consigna que les he dado y comiencen a descomponerla, precisamente para comenzar a entender una serie de habilidades profesionales, interpersonales y de conocimiento del pensamiento como ingeniero. Comiencen a transformar ese pensamiento. Donde ustedes en esta parte de concepción, pues empezaremos hoy buscando cómo salir de la zona de confort, que eso tiene que ver más con conceptos y con necesidades del consumidor, en fin, y lo llevaremos a pensar en otro tipo de habilidades. Miren los tipos de habilidades que queremos que ustedes desarrollen en términos de comenzar con esta concepción. ¿Listo? Ok, entonces, consigna, metacognición y el otro es CDIO. ¿Listo? Entonces comenzamos a salir de la zona de confort. Bien, voy a lanzar los grupos. Iniciaremos todas las salas para que por favor entren.
Son las 10:30, a las 11 los estaré llamando otra vez para comenzar a mirar por grupos el trabajo desarrollado. ¿Listo? Profe, una pregunta. Pregunta. ¿Esos slides que estaban mostrando, dónde están? También se los mando. Listo, Eso hace parte del material pues, de la clase de hoy. listo. Pero ahorita necesito que entiendan que ya les di unos conceptos generales, que esos conceptos generales que ya vimos ahora es para salir de esta zona de confort. Dejar de ver sombras. Sombras. Vamos a trabajar alrededor de sombras. Entonces, consigna. Salir zona de confort. Para salir de la zona de confort, entonces ya vimos 2050 y ya vimos una serie de elementos 2050 aplicados al proyecto. Y ya vemos que es CDIO y vamos a trabajar en concebir. Ustedes van a trabajar directamente en el concebir, directamente para poder cambiar esta consigna y poder cambiar todo este proyecto en términos de un desarrollo más coherente. ¿Listo? Ok, entonces por favor ingresen a las salas y nos vemos a las 11. Yo estaré visitando las salas para darles apoyo. Ya. O Sí, tienen ya, la ya me. capacidad de participar en redes o cosas interesantes que estén alrededor de la experiencia. El prosumidor como tal está en esa capacidad de poder hacer a su medida una experiencia. ¿Qué tal si como prosumidores también participan en este tipo de actividades? Entonces, con un grupo como nosotros, alguien se acerca y pide participar en el diseño de este tipo de ejercicios. ¿Ya? Entonces sería un conocimiento adicional alrededor de lo que es parque. Pero hay cualquier cantidad de cosas que yo como prosumidor puedo hacer en el parque. Entonces imagínate todo lo que habría por hacer. Ya, sí, ya lo entiendo mejor. Sí, voy a tener corriente. Listo. Entonces, en esa sí ya tenemos más claro. Ok. Profe, y lo otro es, también tendríamos que adaptar la virtualidad, o sea, utilizar la virtualidad Todo, como un medio que el zoológico puede todo. utilizar. Claro, todo comienza a funcionar de manera diferente. Ya no estás mirando nada separado. Por algo estamos aquí en pensamiento sistémico, pues. Profe, y mira que es posible, es que no sé si eso es violar la privacidad de los animales, pero es posible tener como una cámara y pagar, que un usuario, digamos, pague por ver, por ejemplo, a las 5 de la mañana, que tú nos contabas que era un espectáculo en la otra parte del zoológico, y que eso sea virtual o... ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Ya? Listo. ¿Y qué tal si tú le permites a un visitante o de los que tienen el pase celebrar el cumpleaños a la mascota que él considera su mascota del zoológico? Entonces a él le encanta tal animal y entonces le va a celebrar el cumpleaños y le manda regalo. Pero el regalo tiene que ser coordinado con los veterinarios porque no puede recibir cualquier tipo de comida. Ah, ya. ¿Qué Sí, tal que sí, tú ya. lo invitaras a que le celebre el cumpleaños? A una osa, a una leona, no sé, al tigre, al que te guste. O Sí, pase un día en el zoológico siendo voluntariado, ayudando a limpiar, ayudando a servir comidas, en fin. ¿A quién le gustaría? ¿A usted le gustaría? ¿A alguno le gustaría? sí, a mí sí. A mí también me encantaría echar pala y barrer y no sé qué, pero estar allá metido. Y entonces eso cuando uno se mete por allá bueno, por la parte de atrás, eso es otra visual, ¿ya? Y no es ir a exponerse a ningún riesgo, sino colaborar, Experiencia. ¿sí? En lo que se pueda colaborar en términos de
bioseguridad, riesgo, bueno, las consideraciones que dan al lugar. Pero piénsenlo en términos de prosumidor. ¿Qué podría ser? Listo. Ok, Nos queda más claro, profe. vale. Muchas gracias. Hola, profe. Hola, Profe, pues por ahora estamos dando ideas. qué bueno. Sí. Profe, una pregunta técnica. Eh, lo del hormiguero, o sea, lo del, ¿cómo es que era? El show de ¿Está las hormigas. funcionando ¿Sigue en este funcionando o no? momento? Yo he tenido las dos noticias. He tenido la Es que noticia sí. que no y que sí, ¿ya? El sitio Ok. es como para actividades muy concretas de gente que lo necesita, pero definitivamente esa es una muy buena zona para intervenir de otra manera y Sí, es crear que lo una que estábamos experiencia alrededor de pensando. lo que son las hormigas, porque las hormigas son un espectáculo como experiencia cuando se organiza. He tenido la oportunidad de ver algunas de esas y es, imagínense un mega acuario que usted puede acercar por varios lados, ¿listo? Pero en vez de tener peces allá adentro, lo que tiene son hormigas y usted comienza a ver cómo se organizan las hormigas por dentro. Ahora imagínense ese hormiguero con cámaras y con cosas, con televisores alrededor que le muestre la vida de las hormigas en el hormiguero. La vida de Sería la buenísimo. Qué reina, bacano. La verdad, sí. claro. No, Por pero eso. igual nosotros estamos hablando de que la historia, como el zoológico tiene mini historias, ¿cierto? El ¿Sí? problema es que ninguna se conecta. Entonces estamos viendo cómo crear una historia desde que entra y que todo se vaya conectando. Porque incluso si tú entras al zoológico, después de que pases el puente del río, ahí dice comienza la experiencia o tu recorrido, algo así. Entonces ni siquiera el zoológico está incluyendo el acuario ni nada de lo que está anteriormente. No, buenísima la idea. Entonces vayan corriendo esas ideas a ver cómo sería. La experiencia arranca desde que entras al parqueadero. Sí, estábamos pensando en poner como sonidos de animales y también basarnos como en lo que hacen en Animal Kingdom, que te dan la bienvenida. Vos escuchas literal en los parlantes que te están dando la bienvenida a ese parque. Buenísimo. Y te cuentan un poquito como la experiencia y de lo que Ajá. hay. Bueno, entonces Ujú. quienes hayan estado allá, hay muchas cosas ahí para adoptar acá. Y sí, de Animal hay unas vainas espectaculares, impresionantes. Hasta yo creería, no sé, como aquí estamos, nos permitimos la bota de corriente y lo que ocurre en el Animal Kingdom, hasta show, ¿ya? Shows relacionados con animales. ¿Quién ha estado allá? Yo he estado. Yo también, profe. Virginia, a mí me tocó el Rey León, no sé cuál te tocó a ti. A mí creo que aún estaban en la temporada de Frozen, la última vez que fui, entonces todo era relacionado con Frozen, incluso los animales. Ahora imagínense pedirle aquí a teatreros y a gente artística que aquí hay un espectáculo de gente, crear un show con un relato nuestro, andino, en fin, ¿ya? Claro. Si tenemos más adelante a Andes, ahí hay relatos muy interesantes que tienen que ver con animales, ¿ya? Profe, pero esos shows, ¿qué crees que sería mejor? ¿Como hacerlos en el espacio libre de la cafetería o hacerlos como las sesiones que hacen tipo para Halloween? Por eso, imagínate que ellos tienen esa experiencia de Halloween, que entre otras Ujú. deberíamos ir a este año, esperemos a ver que lo hagan. Y, pero entonces, tranquilos, ustedes asuman que hay un lugar nuevo o que hay que hacer un auditorio nuevo o asuman que se puede organizar la cafetería o esos espacios de adelante para hacer un show en una carpa bien, bien bonita, bien interesante. Listo, no. Listo. Ok. Vale. Ok. Unificar historias, considerar la misión. Ajá.
de las hormigas es como algo así parecido. Sí, No, pero ¿sí? sí. Pues es que la verdad ya no entro hace Hola, mucho, pero grupo. eso no es como un teatro o una cosa así. Hola, profe. Profe. Las hormigas es un teatro y en las hormigas podrían hacer unos cambios totales de todo. Entre otras, pues Sí, se habla de hormigas, pero no hay una exhibición de hormigas. ajá. Y las Entonces sí hormigas, las notamos termitas, las eso. hormigas son un espectáculo cuando se ven a nivel de cómo viven en grupo, cómo trabajan las comunidades de hormigas, en fin, todo. Profe, ese espacio en donde antes se presentaba la película de las hormigas se sigue utilizando para alguna cosa. Yo he tenido noticias que lo utilizan para empresas que piden ese espacio, pero que yo vea que está integrado a las exhibiciones, no, y hay que integrarlo. Sí, eso está como muy aislado, aunque está justo al lado de la entrada, no No, por tiene. eso, es que mentalmente nadie lo tiene en cuenta, pero es producto de precisamente lo que nos están pidiendo, cómo integrar esa zona adelante. Entonces ahí está la oportunidad de ustedes. Sí, ¿Cómo integrarlo? Profe, ¿y ese entonces, ¿por espacio se podría por qué lo cambiar cambiarían? totalmente? Sí, ustedes aquí tengan la libertad de cambiar, proponer, en fin, porque acá no estamos en planes de negocios, sino en generación de pensamiento sistémico y en generación de unos escenarios futuros. ¿Ya? Que Salir de la zona de confort. Todo lo que ustedes ven en el zoológico actual es zona de confort porque es lo conocido. ¿Cómo hacemos para sacarlo de la zona de confort? listo, profe. Entonces, ¿qué creen que podría cambiarse por lo que hay Digo, ahora? Mentira, Hola, sí, o sea, profe. como que te hace. Hola, grupo. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo vamos? Bien, ya tenemos la idea, más o menos. Sí, profe. Ok, pero traten de abarcar al menos unas 3 ideas. Ve, profe, Yo, una pregunta, o sea, pero las ideas tienen que ser con respecto a soluciones para el problema que nos plantearon, para el zoológico. no, yo nada más les dije, consigna, salir de la zona de confort. Todo lo que ustedes están viendo en el zoológico en este momento es zona de confort porque es el mundo conocido. Sí. Entonces, ¿qué tienen para ofrecer en términos de como idea para salir de esa zona de confort? Ah, No, pues sí, lo que nosotros estábamos diciendo está re bien entonces. ¿No creen? pues no sé, la verdad. Bueno, ya casi vamos a salir. Bien, estamos todos. Entonces empecemos. Nuestro grupo número 1, Arnold, Juan Camilo, Juan David, Juliet y Nicolás. ¿Qué nos pueden presentar? Hola, profe. Pues lo que discutimos, ¿cierto? Exactamente. Hablamos, pensamos. ¿Tienen algo para presentar? Pues sí tenemos las ideas, ¿no? Pero presentación en PowerPoint, así, ¿no? Bueno, Sí, sí. ok. Continúen. Ok, entonces, bueno, entonces, profe, bueno, les voy a comentar las ideas que nosotros como grupo tratamos en
en la sala. En primer lugar, hablamos de la opción de implementar un Master Zoo o algo parecido al voluntariado, que consiste en que las personas van a tener la oportunidad de, junto a las personas encargadas de estar con los animales, van a aprender a cuidarlos y a su vez van a, bueno, ayudar al zoológico como un voluntariado en una cantidad de días. Y eso pues nos va a servir para que las personas tomen conciencia de el cuidado de los animales, que deben de pues, respetarlos y les va a dar cercanía con estos, va a fomentar la experiencia. La otra idea que teníamos es que se haga una parte en el zoológico en la que las personas interactúen con ciertos animales. Digamos que se pueda poner una parte donde, sobre más que todo verde, una parte verde, en la que puedan, por decir algo, estar con los monitos, que puedan estar con animales bueno, que sean inofensivos, que no sean tan salvajes y que de esta forma puedan tener una experiencia directa, no con los, así como en el mariposario, que en el mariposario pueden estar con las mariposas, que en esta ocasión puedan estar con esos animales que puedan estar en ese lugar, al aire libre. Nosotros también tenemos otra idea que es que a partir de un código QR se pueda conocer la información de los animales. Especialmente nosotros notamos que en el zoológico no hay una red Wi-Fi, por tanto pensamos que una de las soluciones puede ser que haya una aplicación offline, o sea, una aplicación que no requiera de internet para funcionar, en caso de que el zoológico no quiera pues colocar una red Wi-Fi al público. Entonces sería una buena idea para que vayan escaneando y también pensamos de darles unos pequeños premios, como digamos una manilla si encuentran el nombre del animal, digamos el nombre del animal que sea el nombre científico, entonces que vayan a las zonas, le tomen una foto y lo suban a la aplicación y por eso pues puedan canjearlo por algo, como para que puedan intercambiar, puedan tener una interacción, una experiencia. También pensamos en ver virtualmente los procesos de cuidado de los animales, que la zona donde descansan los animales, digamos, se puedan grabar, por decirlo así, cómo los cuidadores están con los animales, de qué forma los cuidan. Esto con el fin de que aumente la confianza de las personas en el zoológico y puedan darse cuenta que detrás lo que se está haciendo no es como que encerrar a los animales, sino que cuidarlos. Entonces también tenemos esa idea que virtualmente se pueda ver en tiempo real cómo los cuidadores, perdón la redundancia, cuidan los animales. Y pues finalmente tenemos otras dos ideas. Una es implementar tarros de separación de residuos, porque cuando fuimos nos dimos cuenta que habían zonas en las que no había separación de residuos, sino que todos colocaban en un mismo lugar todo lo que comían. Entonces, para que puedan separar los residuos, pues hayan zonas de separación y con esos residuos que se obtengan, se puedan vender productos que sean biodegradables. Por ejemplo, nosotros veíamos que a la entrada del zoológico, en algunas partes, como en Australia, se venden, digamos, se venden, ¿cómo es que se llama? Eh, Peluches, todo este tipo de cosas. Y por ejemplo, pensamos que las gorras que se hicieron con papel foamy, esto también se puede hacer en el zoológico y puede como que ayudar mucho a concienciar a las personas de reciclar, de qué mejor forma que ellos mismos vendiendo productos que sean hechos a base de reciclaje, que eso fue como que la otra idea que teníamos. Esas son pues las ideas que tenemos hasta el momento. Profe, está silenciado por si está hablando.
Profesor, Listo, profe, ya seguimos entonces. Bueno, entonces nosotros en la parte de concebir, pues generamos unos puntos y para resumirlo un poco, nos centramos como en la falta de experiencia que hay desde la entrada al zoológico. Por decirlo así, puede ser desde el parqueadero. Pues porque generalmente cuando entramos al parqueadero lo vemos simplemente como un espacio de espera en el que debemos esperar y pues después debemos hacer la fila y listo. Y de hecho el zoológico, ellos mismos dicen que su recorrido inicia después de pasar el puente, ni siquiera toman en cuenta que el acuario o los flamencos son parte de su recorrido. Entonces, una de nuestras ideas para solucionar esta falta de experiencia es incluir elementos propios del recorrido interno desde el parqueadero. Entonces, en este caso podríamos incluir elementos que podemos ver en algunos parques de Disney, que son algunos parlantes que nos dan sonidos de animales y pues nos dan como una prueba de lo que veremos adentro en nuestro recorrido. También otra cosa que pudimos ver en nuestro recorrido es que en realidad cada exhibición del zoológico tiene una pequeña historia, pero en realidad todas estas historias no están conectadas. Entonces la idea es generar una narrativa que una todas las exhibiciones del zoológico y pues que esa narrativa se encuentre que pagas la boleta en la taquilla. Entonces puede ser mediante un código QR que de hecho está implementado en el aviario, pero la gente generalmente no lo mira porque pues está en una posición no muy favorable para escanearlo. Eh, También, además de eso, también podemos generar espectáculos de historias locales que pues generen interés. Entonces, por ejemplo, para el acuario podemos hacer espectáculos que tengan que ver con lo que vamos a ver adentro del acuario. Y lo podemos hacer en las zonas verdes que normalmente se encuentran desocupadas al frente de la cafetería y al frente del acuario. Y pues esto generaría interés de las personas para entrar al acuario, que es lo que normalmente pasan y pues pasan rápido porque desean ver lo demás. Y bueno, también tenemos la idea de crear un espacio donde se dé una interacción directa con los animales que sean propicios para esto. Pues lo que les venía haciendo que es hacer eventos que, que también le aporten a la narrativa general que planteamos. Entonces, pues es similar a lo que vemos en Halloween, que hay un personal del zoológico que acompaña el recorrido y va añadiendo pues elementos propios del Halloween al recorrido. Entonces es crear eso para promover el desarrollo de la narrativa en el zoológico. También está la parte de las hormigas que de cierto modo es como, está como olvidado y en este momento creemos que no está funcionando debido al COVID o que funciona muy pocas veces. Entonces creemos que sería mejor como una exhibición de hormigas, como de verdad ver un hormiguero y que hayan pantallas y nos expliquen qué está pasando, qué pasa con la reina. Porque sí, tú te sientas y es como un teatro y te va mostrando las luces, pero eso en realidad no crea una experiencia. También del acuario que decían, ahí hay unas decoraciones, están, de hecho en el techo hay unos peces y un tiburón, pero sí, o sea, nosotros hicimos el ejercicio cuando fuimos al zoológico de ver cómo reaccionaba la gente y nadie se fijaba en los peces, ni en el tiburón, ni en ninguna decoración, solo miraban los peces que se estaban como exhibiendo, por decirlo así, pero nada más. Y hay una silla en el centro, pero pues nadie se fija en eso. Entonces, de verdad, crear como un interés o la historia que se relacione como con algo típico de Colombia para crear esa conexión con los visitantes. Sí, lo que creemos, por ejemplo, acerca del acuario sería que, por ejemplo, pensamos que está muy alienado, o sea, como de toda la experiencia, que está muy recluido como en esta parte de la entrada
y pues como que se olvida, por así decirlo, del recorrido. Entonces también sería como implementar, como lo han dicho antes, una experiencia ahí para que uno quiera ir, quiera entrar e involucrarse. ¿Listo, grupo? Sí, profe. Sí, profe. Ya arreglé mi audio, gracias. Muy bien, grupo 2. Bien, seguimos grupo 3. Camilo, Carolina, Laura, Sebastián, Sofía. ¿Qué nos cuentan? Profesor, Sí, Andrés. una idea antes alrededor de la participación de los dos grupos. Una cosa que yo noté el día de la visita, bueno, los dos han hablado de la necesidad de interacción. El día de la visita noté que en el aviario estaba cuidada la entrada, pero no la salida. Y había uno de huéspedes que se habían salido. O sea, Ajá. afuera por la parte de los flamengos había un ave que pues se suponía que debía estar era en el aviario, entonces aparentemente le han dejado abierta la puerta y pues se ha escapado, ¿no? Entonces, pues de pronto esa parte también habría que reforzarla antes de implementar el componente de interacción. Claro. No, yo soy uno de los que pienso cuando yo veo el aviario, que más o menos pues tiene esta consideración. Por aquí está la jaula grande de las águilas y por aquí está el otro complemento del aviario. Es expandir este complemento hasta acá al frente, que por aquí está la tortuga. Y por aquí hay un recorrido que en esta parte de atrás tiene otra serie de especies exhibidas. Yo pensaría, ¿por qué no extender este techo? Y precisamente estas especies también que hagan parte de toda la exhibición. ¿Ya? Porque acá están o lo otro, expandir de alguna manera algunas zonas con unos túneles de paso donde las aves puedan hacer un recorrido, ampliar recorrido. Profesor, ¿Qué hubo? y otra observación, si me permite. A mí me parece que el río está desaprovechado en términos del- de las opciones. O sea, pues sí, obviamente ya pues se ha notado que el parque no empieza desde el puente, pues que esa es una problemática, pero me parece que el río se puede aprovechar esa parte que pasa por el puente para mostrar como herramientas de mejor manejo del agua, como sugerencias de cultivos hidropónicos, o sea, hay unas opciones allí, queda como desconectado del contexto y de pronto se puede integrar pues de una forma creativa. Sí. Y hay otra cosa también para tener en cuenta. Aquí está el acuario. A este lado se encuentra el acuario. Y esta franja también es del zoo. Y esta franja, pues por acá atrás uno se puede hacer por aquí en un auditorio que hay chiquito, pero esta franja no hay aprovechamiento. Y podría ser una zona slow. Todo esto podría ser zona slow, precisamente en eso que estábamos hablando de cómo hago esto como un oasis en medio del urbanismo que hay. Cómo convertir esto en una zona slow de no solamente de descanso, puede ser de meditación, de yoga, no sé. Hay mucho ahí que se puede aprovechar en términos de cultura para todos. Bien, grupo 3, por favor. Camilo, Carolina, Laura. Bueno, parte de las ideas que nosotros tenemos, lo primero es en la zona de los parqueaderos, ya que es lo primero que uno ve cuando llega al zoológico. Y sentimos que le falta esa sensación de hacerte sentir que ya haces parte del zoológico, que ya estás ahí. O sea, se ve como un parqueadero muy normal. Y creemos que se le podrían agregar cosas como sonidos de animales, por ejemplo, darle un toque más verde, que no se vea como solo una planicie así de cemento, sino, por ejemplo, poner enredaderas, que se sienta más como en la naturaleza.
Y pues una idea es ¿Ustedes tal vieron vez de el animales en techo el solar? parqueadero, así. ¿Ustedes vieron que había un techo En la solar? parte de la mitad del parqueadero, sí. Ok. Mucha gente ni siquiera tiene en Eh, cuenta que este techo es solar y que hace parte precisamente de toda una estrategia del parque en términos de educar energías alternativas. Pero también me he preguntado si la gente tiene en cuenta por el tipo de aviso que se eduque sobre esto, educación sobre energía alternativa. Bien, ¿qué más? Bueno, en el acuario, algo que nos llamó mucho la atención es que si bien digamos que los hábitats de los animales están muy bien conseguidos, el lugar pues es bastante oscuro y muchos de los letreros no son claros o no están bien posicionados. Y por ejemplo, hay muchos detalles del techo que están muy bien hechos, pero que nadie los nota porque es muy oscuro y no se les da relevancia en el entorno. También pues teniendo en cuenta que el público que visita al zoológico en su mayoría son familias que tienen niños y pues al final los que más van a disfrutar de la experiencia del zoológico son los niños. Y se nos ocurrió en general para el acuario y para los demás animales del zoológico agregar, aparte de la descripción del animal, hacer como ese símil entre los animales que son populares que han aparecido en películas y el animal real. Entonces, por ejemplo, en el zoológico, pues uno de los ejemplos es Nemo. También, pues como lo dije anteriormente, los afiches se sienten ya se sienten ya de otra época, entonces renovar los afiches de los acuarios es bastante importante. Y un show de luces, es lo que entiendo, digamos, se puede proyectar como es tan oscuro, se puede proyectar imágenes o agregarle luces, algo que lo haga más interactivo al recorrido. Y ya digamos en el recorrido general, también, como lo han dicho los dos grupos anteriores, sería interesante agregar códigos QR que tengan interacción en la descripción de los animales. Pues estamos en una época en la que la tecnología es bastante utilizada y creo que es un recurso que se está perdiendo. Pero también se nos ocurrió que ese código puede estar ligado como a una aplicación, como tipo preguntas de los animales, y que no sea solo pues jugar por jugar el juego mientras haces el recorrido, sino que dependiendo de las preguntas que aciertes y las que no, te den un porcentaje de descuento en la tienda. Pues que al final esto es una herramienta para incentivar las ventas en las tiendas y para entretener a los chiquitos. Algo que yo he visto en otros zoológicos y que siento que el zoológico aquí en Cali no lo ha implementado bien es que entiendo que los animales tienen un ciclo de alimentación, pero ese ciclo no está integrado en el recorrido y es algo que la gente realmente está dispuesta a pagar por ver y es ver cómo se alimentan los animales, por ejemplo, las serpientes, los leones, los tigres, y que, digamos, el zoológico no tenga integrado ese horario con el horario de los recorridos, siento que le resta y podrían hacerlo, pues es cambiar el ciclo de alimentación y definir horarios, por ejemplo, a las 11 se alimenta el león, entonces pues uno puede ir a ver cómo lo alimentan y digamos a las 2 el tigre, entonces puedes ir durante el recorrido y ya sabes que a esa hora lo van a alimentar. Algo que también sentimos que le falta son, pues por ejemplo, Panaca y otros zoológicos tienen rociadores de agua que uno puede refrescarse ahí, siento que le hace falta, vivimos en una ciudad muy calurosa y sería algo muy bueno. Y también se podría aprovechar para un recorrido nocturno en el zoológico. Y otra de las zonas que nos llama mucho la atención está en la parte de la entrada, que es el Teatro de las Hormigas, y pues está totalmente desintegrado de lo que es el recorrido, esa área. Todavía no hemos terminado de desarrollar las ideas, quedamos ahí, pero por ahora nos gustaría como que se remodelara esa área y en vez de un teatro, que es lo que hay, se podría poner como un área de insectos que creemos que le falta al zoológico. O sea, vivimos en el trópico, aquí hay un montón de insectos y que no haya una área específica de ellos, pues no sé, me parece raro. Ya eso sería todas las ideas que tenemos por ahora. Listo, grupo, muy chévere. Muy bien. Bien.
Ok, grupo 4. Profe, nosotros como idea principal tenemos la integración de los usuarios con los animales, que se busque una manera en que nosotros como público podamos interactuar con los animales, pues obviamente que permitan esto, pues para así generar una mejor experiencia. También nos tuvimos una idea de que el usuario pudiera comprar pues un poquito de comida para poder alimentar a los animales que se permitiera, pues así para mejorar la experiencia de esto. También pensamos en mejorar un poco pues el aspecto de la entrada para que el usuario pues tuviera pues mejor experiencia a la hora de alimentar a los animales, a la hora de interactuar con ellos. También pensamos un poco en lo de la experiencia que puede tener también leyendo como información de los animales, leyendo un poco pues sobre lo que el animal es. Ok. ¿Listo? No, espérate, ¿vale? No, listo, profe. Pues tenemos otra idea, que es como hacer una especie de taller infantil. Un taller infantil, así como unas vacaciones recreativas, pero que esté durante todo el año, donde los niños pues puedan ir y les puedan enseñar acerca de pues cómo son los animales, de cuidarlos, de, por ejemplo, también lo de la ecología, también como enseñarles qué es el zoológico y empezarles a cambiar como la mente de lo que ahora mismo es el zoológico, de lo que ahora mismo las personas piensan que es, para que ellos pues en un futuro vayan creciendo con otra mentalidad completamente distinta a la que tenemos ahora. Y pues también la parte de la ecología, porque pues como sabemos también afecta mucho a los animales y pues sería bueno también que implementaran esto para hacer que se cuide mucho mejor el medio ambiente, tanto los animales, el medio ambiente, como pues el aire, todo lo que hacemos, pues sea como que sea un programa como muy chévere para cuidar pues todo esto que tiene que ver con la naturaleza. Ok, grupo. ¿Listo? Bien. 11:25. Vamos a tomarnos 10 minutos de descanso. Volvemos a las 35 y entramos al otro link. ¿Listo? Y ahí empezamos con el grupo 5. ¿Ok? Listo, profe. Listo, profe.